Perdí ¿qué? Perdí el video. ¿Cómo perdí el video? Ah, estoy controlando yo ya. Ahora, pero ¿por qué no tengo acceso a... ¿Estoy administrando yo ya? Sí, de hecho ya está iniciada la... Hola, buenos días. Primero que nada, saludarlos y darles la bienvenida a este webinar que hemos denominado el impacto de la creación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas en la gestión de proyectos pesqueros y acuícolas. Primero que nada, bueno, me presento, mi nombre es Eric Correa, soy abogado de Monte y Compañía y mi práctica profesional en los últimos ya casi 14, 15 años se ha desarrollado prácticamente de manera exclusiva, siempre vinculado al sector pesquero y acuícola, gran parte del sector público y ahora también en el sector privado. La idea que tuvimos al abordar este tema surge básicamente por la preocupación que se manifestó sobre todo en las últimas etapas de la tramitación del proyecto de ley que dio lugar eh, a la dictación de esta ley con este nuevo servicio, sobre todo en el sector acuícola. Recordarán ahí que las últimas sesiones de la comisión mixta fueron bastante controvertidas y precisamente uno de los grandes puntos de tope para la aprobación final del proyecto tuvo que ver con el sector acuícola, específicamente con la salmonicultura. Y ya una vez entrada en vigencia, la polémica nuevamente surgió a raíz de un oficio de la Subsecretaría del Medio Ambiente, al cual también vamos a hacer referencia en la presentación. Es por eso que nos parece que es un tema que es contingente y respecto al cual, pese al transcurso de los meses, todavía se van manteniendo bastante dudas. También vamos a hacer finalmente alguna referencia a el impacto o la forma en que esta norma se aplica también respecto del sector pesquero, que es un tema que no ha sido hasta el momento probablemente suficientemente abordado. Ahora, si bien el foco de la presentación tiene que ver con estos dos sectores, con el acuícola y pesquero, la presentación contempla una pequeña introducción un poco más general y que tiene que ver con poder desarrollar cuáles han sido o cuáles son los pilares y las novedades de esta ley para poder contextualizar posteriormente lo que va a ser el, el desarrollo de la presentación ya en lo que es el impacto sectorial puro. Bueno, en primer término, la ley 21.600, dentro de los conceptos que trata para efectos de permisos sectoriales, implica que respecto de la agricultura, es que esta se trata de una de esas concesiones que la ley dice que se van a regir por sus leyes respectivas. Y en el caso de la agricultura, como seguramente todos saben, se encuentra regulada en la Ley General de Pesca y Acuicultura, la cual define la concesión como el acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Defensa Nacional otorga a una persona los derechos de uso y goce por el plazo de 25 años renovables sobre determinados bienes nacionales para que éste realice en ellos actividades de acuicultura. Esta corresponde a la definición actual después de los cambios que se introdujeron con posterioridad a la crisis del virus Visa. Recordemos que antiguamente también habría concesiones y autorizaciones de acuicultura, autorizaciones las que tenían lugar esencialmente en los lagos, eh, y concesiones las que se entregan en mar, y además teniendo presente que las concesiones con anterioridad al cambio legal de la ley 20.434 son indefinidas, ¿no? A diferencia de las, entre comillas, nuevas que tienen este plazo de 25 años que señala la definición que está hoy día en la ley, que es la que
que señalé yo hace un momento. Y bueno, la misma ley también se preocupa de definir qué es la acuicultura, donde señala que es la actividad que tiene por objeto la producción de recursos hidrobiológicos organizada por el hombre. Aquí la palabra clave es recurso hidrobiológico. Recordemos que la ley habla de especie hidrobiológica como aquella que tiene parte preponderante de su ciclo de vida en el agua, y el recurso, la especie, en tanto es susceptible de explotación. Y en este caso, la lógica de la acuicultura, a diferencia de la pesca, que en la acuicultura se cultiva, mientras que la pesca se extrae propiamente tal este recurso. Ahora, bueno, la importancia innegable que ha tenido el desarrollo de la acuicultura en nuestro país a partir de los años 80, y siendo una actividad que principalmente se desarrolla en bienes nacionales de uso público, como es el borde costero o los lagos o ríos navegables, las antiguas autorizaciones, es que se regula la actividad y tiene distintos ejes, pues hay regulación tanto ambiental, sanitaria, pero también de ordenamiento territorial y lo que tiene que ver con la entrega del derecho al espacio. Y por su parte, la institucionalidad que participa de esta regulación también es variada y múltiple. La agricultura hoy día se encuentra bajo el amparo del Ministerio de Economía, que es el que fija las políticas de la materia. Eh, Siendo la Subsecretaría de Pesca y Agricultura, que es dependiente de este ministerio, la que regula propiamente tal. A diferencia de la pesca, tiene muchas facultades propias la Subsecretaría, y básicamente lo que hace es regular la actividad, establecer condiciones técnicas para las cuales se desarrolle. La Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, por su parte, es la que otorga las concesiones propiamente tales, las que tiene las facultades en la asignación del espacio. Y tenemos también la intervención del Servicio de Evaluación Ambiental, o SEA, que participa en la evaluación ambiental de los proyectos, mientras que el Pesca y la Directemar tienen funciones esencialmente fiscalizadoras. Y digo esencialmente porque si bien entre el Ministerio de Economía, la Subsecretaría y el Pesca podemos distinguir que el Ministerio piensa, fija las políticas, la subsecretaría, o sea, o toma la decisión propiamente tal, mientras que la Subsecretaría es el órgano técnico que eh, estudia y propone las medidas, por tanto, de cierta forma es el que piensa, mientras que Pesca ejecuta. La verdad es que en la acuicultura esa división tiene ciertos matices porque hay facultades sancionatorias respecto a la subsecretaría, y también el Pesca, por su parte, también tiene mucha facultad regulatoria propia en aspectos más técnicos. Bueno, como ya señalamos, de conformidad a la normativa vigente, la concesión de acuicultura tiene por el objeto la realización de actividades de cultivo en el área concedida respecto de la especie, grupo de especies hidrobiológicas indicadas en la resolución que la otorga, y que permite a sus titulares el desarrollo de sus actividades sin más limitaciones que las expresamente establecidas en la ley y los reglamentos respectivos. Las concesiones son transferibles, en general susceptibles de negocio jurídico, y otorgan a sus titulares los derechos que la ley establece. Y lo que es muy importante, porque esto también lo vamos a discutir a propósito del cuestionamiento que hay al oficio de la Subsecretaría de Medio Ambiente, la concesión, o sea, se dice el derecho que constituye un derecho real de naturaleza administrativa que se encuentra amparado en consecuencia por la garantía constitucional del derecho de propiedad, de conformidad al artículo 19, número 24 de nuestra Constitución. Ahora, entrando ya derechamente a lo que es la ley, bueno, la ley 21.600 crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. eh, Como que de conocimiento público, esta ley se publicó el 6 de septiembre del presente año. Y bueno, básicamente la ley y el servicio nuevo que se crea tienen por objeto la conservación de la diversidad biológica, la protección del patrimonio natural del país a través de la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas. Este servicio nuevo básicamente viene a completar la institucionalidad ambiental, que a través de todas reformas que son relativamente
nueva, o sea, estamos hablando de la última década, y que hasta la fecha estaba compuesta por estos tres pilares que son el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Subsecretaría de Medio Ambiente. Y digo principalmente porque también eh, tenemos el Tribunal Ambiental y como también saben, están también los consejos de ministros. Ahora, en este concepto, ¿cuál es un poco la forma en que se reparten las facultades de estas instituciones? Eh, en primer sentido, bueno, el Ministerio, como ya adelantamos a propósito del Ministerio de Economía, es el encargado de colaborar con el presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas públicas. También planes, programas en materia, en este caso en materia ambiental, y así como protección y conservación de biodiversidad biológica y de los recursos renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa. Cuando como cualquier ministerio, su rol se centra principalmente en lo que es la política pública sectorial, en este caso en el medio ambiente. El SEA, por su parte, tiene como función principal la administración del sistema de evaluación de impacto ambiental y la superintendencia constituye esencialmente la institución fiscalizadora y que por lo tanto tiene como por objeto ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las resoluciones de calificación ambiental, de las medidas de los planes de prevención y o descontaminación ambiental, del contenido de las normas de calidad ambiental y normas de emisión y todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca eh, la ley. Eh, y bueno, como ya señalábamos, este nuevo servicio tiene, que es el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, tiene por objeto la conservación de la biodiversidad eh, biológica del país. Bueno, a partir del cual pueden ver cuáles son las principales funciones, pues esencialmente lo que responde es ejecutar las políticas, planes y programas. Si se fijan, el verbo rector aquí es ejecutar, a diferencia del ministerio que desarrolla las políticas, este servicio las ejecuta, políticas, planes y programas que se dicten a propuesta precisamente del Ministerio del Medio Ambiente para favorecer la recuperación y conservación de los recursos hídricos, genéticos, la flora y fauna, los hábitats y los paisajes, ecosistemas y espacios naturales. Gestionar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que este es un cambio importante. Recordemos que hasta la fecha es una función que desarrollaba la CONAF, que no desaparece, por cierto, con este producto, pero sí se mantiene con sus facultades mucho más reducidas y encuadradas en lo que tiene que ver con la política forestal propiamente tal y en el control de incendios forestales. Bueno, y el servicio también tiene como facultad supervisar la administración de las áreas protegidas privadas y fiscalizar las actividades que se llevan a cabo en ellas, elaborar, ejecutar y fiscalizar el cumplimiento de planes de recuperación, conservación y gestión de especies, prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras, planes de manejo para la conservación y planes de restauración ecológica, pronunciarse sobre los impactos de los proyectos o actividades sobre la biodiversidad y participar en la definición de criterios para el otorgamiento de autorizaciones de repoblación o siembra de especies hidrobiológicas. Estas son las principales funciones que se reconocen en el texto legal, más allá o independiente de otras facultades que se van otorgando a lo largo del texto. Y bueno, justo con crear el servicio, otro de los pilares esenciales que tiene esta ley es el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Eh, en ese sentido se crean estas seis figuras que son las que tienen en pantalla, las tres superiores que están en color verde, que son la Reserva de Región Virgen, Parque Nacional y Monumento Nacional, son las más restrictivas. Por razones de tiempo no vamos a andar en el detalle de cada una de ellas, pero si ustedes se fijan pueden ver que cuando se habla de actividades permitidas siempre se señala ningún tipo de actividad, salvo investigación científica. En el caso de la Reserva de Región Pública, que es la más estricta, en el Parque Nacional se suma educación o turismo de baja escala. Y por otro lado, la Reserva Nacional, Área de Conservación de Múltiples Usos y Área de Conservación de Pueblos Indígenas, que son las que están en la parte inferior, que permiten la realización de ciertas actividades que no pongan en riesgo los servicios ecosistémicos. Y como vamos a ver, eh,
Esto se regula mediante un plan eh, de manejo. Consecuencia, tenemos áreas protegidas que tienen mayores restricciones y algunas en que hay actividades que sí pueden desarrollarse. Y por eso que al inicio de la presentación, cuando hablábamos de la agricultura, indicábamos que para efectos de esta ley, esta es una de las actividades que queda, se puede desarrollar en la medida de que sea consistente con el objeto de la respectiva área de protección y que sea coherente además con el plan de manejo y regulándose y todo el resto por su propia eh, ley sectorial. Bueno, yo, como generalidad respecto de todas las áreas de estas áreas protegidas. Bueno, como ya adelantamos, todas deben contar con un plan de manejo, en el marco regulatorio del área, pueden tener diversos programas como de conservación, uso sostenible, investigación científica, monitoreo, educación, aspectos regulatorios, administración, coordinación, lo elabora el servicio y es aprobado mediante resolución y deben dictarse en el plazo de 2 años desde la creación del área protegida. Respecto a los contenidos que tienen que tener estos planes, en primer lugar, lo que es esencial, señalar cuál es el objeto de protección, un diagnóstico de presiones, amenazas sobre el objeto de protección, estrategias de manejo para mitigarlas o suprimirlas, plan de monitoreo y seguimiento con metas medibles, indicadores de seguimiento, antecedentes jurídicos del área, normativa general del área, normas específicas de las diferentes zonas, zonificación, área de amortiguación, usos o costumbres ancestrales al interior e inmediaciones, y en lo que nos interesa, y es un poco el eje de la presentación, actividades compatibles e incompatibles. Eh, un reglamento establecerá un procedimiento de elaboración y revisión, así como contenidos específicos según categoría. Esto obviamente aún no ha sido dictado. Y se debe contemplar la participación de las comunidades, organizaciones representativas de los pueblos indígenas, de los gobiernos regionales y municipales. En cuanto contemple gestión sostenible la recuperación de especies hidrobiológicas de interés comercial, se debe consultar a la subpesca y donde sea factible desarrollar turismo, se debe consultar a la Subsecretaría de Turismo. Eh, y bueno, ingresando ya en lo que es la esencia de la presentación y lo que nos interesa, que es directamente cuál es un poco el alcance o los efectos sectoriales en materia de agricultura, me parece importante cuantificar cuál es el problema. Y en ese, bueno, como ya habíamos señalado, uno de los principales problemas precisamente que se produjo en la aprobación de la ley, durante su tramitación, tenía que ver con la posibilidad de desarrollar salmonicultura en el interior de las áreas protegidas, independiente de la categoría de que se trate y su objeto de protección. Se instaló muy fuertemente que no se quería que se desarrollara la actividad derechamente en las áreas protegidas. Luego, obviamente, vino la discusión respecto que finalmente nos lleva a esta categorización que habíamos visto, en que había algunas áreas en las que se prohíbe en general cualquier actividad económica y en otras en que sí hay eventualmente compatibilidad. Ahora, ¿por qué tenemos el problema? Porque hoy día sí tenemos concesiones de agricultura al interior de áreas protegidas y eso es lo que me interesa un poco explicar es por qué llegamos a esta situación. Se calcula que son 431 concesiones de salmones al interior de las áreas protegidas en las regiones de los lagos, en Aysén y Magallanes. En la pantalla pueden ver la distribución de este número. Esta cifra o representa el 32% del total de concesiones de salmones que están emplazadas en estas tres regiones, sin considerar las que se encuentran en el lago. Y en términos regionales, el impacto es de un 61% en Magallanes, 47% en Aysén y 2,2% en la región de los lagos. ¿Verdad? Claramente en Aysén y en Magallanes es un impacto importante. Y de ahí, ¿por qué hubo tanta resistencia? ¿Por qué hubo tanta protesta, manifestación por parte de la industria de sus actividades relacionadas a esta prohibición total? Que el impacto económico era realmente importante. Ahora, ¿cómo llegamos a esto?
Bueno, las triple A, las famosas triple A, que son las áreas apropiadas para la agricultura, que son las primeras que se tienen que determinar para que se pueda al su interior otorgar una concesión, en las regiones de los lagos, Aysén y Magallanes, se fijaron a principios de los años 90 principalmente, y a partir de ello se fueron otorgando las concesiones, que no son solamente de salmón, eh, pero son las que un poco el foco, y estas muchas veces fueron colindantes a parques y reservas. ¿Y ello por qué ocurría? Porque en nuestra legislación distinguía entre el parque terrestre con el parque marino que estaba regulado en la ley de pesca. Y en ese sentido se entendía que las aguas que estaban fuera o alrededor de estos parques no formaban parte de él y que por lo tanto permitían el desarrollo de la actividad. Sin embargo, esto tuvo un cambio radical, no normativo, sino interpretativo, el año 2014, cuando la Contraloría General de la República se pronunció en el fondo señalando que, de conformidad con los deslindes que tenían estos parques, las aguas marítimas sí formaban parte de ellos. Y por lo tanto, independiente de que estos parques tuvieran un objeto de protección terrestre, que era la interpretación administrativa que existía en esa época, que por eso quedaba fuera. Y esto implicó que se le aplicara en consecuencia a estos espacios la normativa dada para el vigente en la época para las áreas protegidas. Por otra parte, con posterioridad también se fueron creando nuevas áreas protegidas y ello implicó que ya había concesiones de salmones otorgadas con anterioridad. Y eso es lo que nos fue llevando al cuadro anterior que veíamos de estas 431 eh, centros de cultivo. Ahora, en pantalla pueden ver lo que era la normativa, pues las zonas lacustres, fluviales y marítimas, esto es normativa de la ley de pesca, que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, quedan excluidas de toda actividad pesquera, extractiva y de agricultura. No obstante, las zonas marítimas que formen parte de reservas nacionales y forestales podrán realizarse dichas actividades. Ahora, bueno, desde septiembre tenemos vigente esta ley. ¿Y cuáles son las normas que son más relevantes para los efectos de la presentación? En primer lugar, el artículo quinto, que habla de funciones y atribuciones del servicio. Hay uno específico que dice fiscalizar la aplicación de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Eh, Esta fiscalización tiene que ver no solo con la ley, sino que también con los reglamentos y las medidas de administración que se van adoptando, pero siempre al interior de las áreas protegidas. Y esta norma tiene otra que se le vincula en el artículo 122, que tiene que ver de la ley de pesca, que señala que es una norma actual, modificada a propósito de la ley 21.600, y que señala que los funcionarios del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas podrán ejecutar acciones de fiscalización del cumplimiento de la presente ley, o sea, la ley de pesca, en las áreas protegidas, los sitios prioritarios, los ecosistemas amenazados y las áreas degradadas previo convenio de encomendamiento de funciones celebrado con el CERNAPEC. En el ejercicio de dicha atribución tendrá la calidad de ministro de Respe. La calidad de ministro de Respe la tienen los funcionarios de CERNAPEC, que también por la propia ley de pesca. Ahora la novedad aquí, o lo importante es que esta facultad general que está en la 21.600 se complementa con la ley de pesca y por lo tanto se requiere este convenio de encomendamiento de funciones, en virtud del cual el Pesca en el fondo eh, regula el marco respecto del cual los funcionarios de biodiversidad van a ejercer su facultad fiscalizadora, que de cierta forma es bastante bueno, porque puede permitir o tener cierto control y permitir tener un tema de transparencia también y de certeza previa respecto a cómo se va a ejercer esa fiscalización. Y por lo demás, una especie de transmisión del know-how, del conocimiento sectorial que sin duda no va a tener el funcionario del Servicio de Biodiversidad y que probablemente en su mayoría va a venir de CONAF. Ahora, bueno, el artículo 79 de la ley 21.600 señala que
solo podrán ser objeto de concesiones aquellas áreas protegidas que cuenten con plan de manejo. Concesiones en áreas protegidas no podrán exceder de 30 años. Como decíamos, son 25 en materia de agricultura, por lo tanto ese plazo máximo no innova. Y bueno, ya indicábamos cuáles eran las áreas protegidas en las cuales sí se podían desarrollar actividades y ya habíamos explicado cómo se desarrollan los planes de manejo y cuáles son los contenidos que ellos deben tener. El artículo 92 de la misma ley señala que las concesiones destinadas a fines distintos a los establecidos en el artículo 83 y que recaigan en áreas protegidas se regirán por sus leyes respectivas, que fue un poco la norma con la cual partimos explicando qué es la acuicultura de conformidad a la ley de pesca. Continúa la norma señalando que no obstante para el otorgamiento de concesiones se requerirá que el área cuente con un plan de manejo, como ya habíamos dicho, y que la respectiva actividad sea compatible con los objetivos de la categoría, el objeto de protección y el referido plan de manejo del área. No obstante, lo señalado en el artículo anterior, quedarán prohibidas las concesiones sectoriales necesarias para el desarrollo de las actividades de explotación de recursos naturales con fines comerciales definidas en el inciso segundo del artículo 63 y las reservas de región virgen, parques nacionales y monumentos naturales. Aquí tenemos la prohibición general que habíamos visto en ese cuadro comparativo de áreas respecto a las tres áreas de conservación que estaban en la parte superior de la área. Y por último, el artículo sexto transitorio del proyecto reconoce la vigencia de las concesiones otorgadas antes de la ley. El artículo décimo transitorio también es bastante relevante. Eh, Señala, en los casos en que el área protegida comprenda sectores que se encuentren ubicadas en concesiones de acuicultura, que como decíamos, el gran inconveniente o problema que tenemos en el fondo de esta convivencia entre la concesión y el área de protección, eh, el titular de la misma podrá relocalizar su concesión conforme a la ley 20.434, que es la ley que modificó la ley de pesca en materia de agricultura post-virus ISA, y la ley 21.183, que es un texto complementario, según sea el caso, gozando de preferencia frente a otras solicitudes de concesión o relocalización, salvo respecto de las preferencias establecidas en la citada ley. Dicha preferencia regirá aun cuando no exista suspensión de otorgamiento de concesiones a la agricultura de las regiones de los lagos y AIC. Ahora, esta norma que pareciera ser, o que quiso ser la panacea, en el fondo, para solucionar eh, esta convivencia, para los actores sectoriales claramente no es así, porque todos conocemos cuál es un poco la dificultad, qué es lo que ha ocurrido. En primer lugar, el problema de la relocalización es el dónde. En algún momento se ha hablado de la acuicultura offshore, pero no está regulada, no tiene, en primer lugar, hay todavía que resolver muchos inconvenientes desde el punto de vista técnico y no tenemos tampoco una normativa específica eh, para esta modalidad. Esto también requeriría nuevas áreas aptas para la agricultura desde el momento que tiene que aplicarse la normativa actual. Y como señalamos, desarrollo de nuevas tecnologías. Y hay que tener presente que desde el año 2010 no se han otorgado ninguna relocalización, pese a que se han invertido recursos públicos, privados, se han armado distintas mesas de trabajo entre las diferentes instituciones involucradas. Por lo tanto, la relocalización, no quiero decir que ha sido un fracaso, pero no ha tenido todavía el fruto o el éxito que se esperaba con los cambios normativos. Eh, y bueno, y como señalamos, la relocalización requiere nuevas áreas aptas para la agricultura, nuevas tripleras, y ese proceso demora en promedio 7 años. Y por su parte, tramitar la relocalización actualmente tiene prácticamente el mismo procedimiento con la concesión nueva, por lo tanto, también estamos hablando de 7 años más de tramitación. Eh, y nada garantiza que en el futuro se creen nuevas tripleras, lo que obviamente lleva a que esta norma corra el riesgo de ser letra muerta. Por otro lado, tener presente que en febrero de este año el Servicio de Evaluación Ambiental publicó un documento técnico mediante el cual estableció los lineamientos técnicos para el correcto análisis de susceptibilidad de afectación directa, identificación de impactos ambientales y la potencialidad
potencial generación de efectos sinérgicos en el proceso de elaboración de una declaración de impacto ambiental o de un estudio de impacto ambiental respecto de productos de salmonicultura en mar localizados o próximos a un área protegida. De tal forma que los nuevos productos de acuicultura en cercanías a esto requieren de un estándar de evaluación más complejo. El tema de los efectos sinérgicos es un tema que es relativamente nuevo y que está generando bastantes inconvenientes porque precisamente los procedimientos que se estaban llevando a cabo no lo consideraban. Esto implica evaluar además el impacto no solo del centro de cultivo mismo, sino el que este va a tener en relación a los otros que también están en la cercanía y esto en base a objetos de las áreas protegidas y los planes de manejo que todavía no están eh, creados y que por lo tanto generan una serie de dudas respecto a la aplicación que esto va a tener. Y esto nos lleva al famoso oficio del Ministerio, o sea, de la Subsecretaría del Medio Ambiente, oficio que se dictó el 22 de septiembre del presente año, a propósito de la entrada en vigencia, ¿cierto?, de la ley 21.600 y mediante el cual la subsecretaría comunicó a una serie de secretarías de Estado, subsecretarías e incluso a la Corte Suprema, lo que a juicio de esta cartera eran los efectos jurídicos que resultan aplicables a los procedimientos que actualmente podrían estar en curso para el otorgamiento de concesiones sectoriales dentro de los límites de áreas protegidas. Pero no era un oficio de acuicultura, ¿no? Era un oficio que incluía todas las concesiones sectoriales. Eh, pero que en la acuicultura hoy, como vamos a ver, tiene bastante impacto. ¿Y qué es lo que decía esto oficio? Pues dice que si bien la norma, o sea, la ley 21.600, establece que aquellas concesiones sectoriales que recaigan en áreas protegidas se regirán por sus leyes respectivas, como decíamos al inicio de la presentación, la novedad regulatoria que debemos destacar se encuentra establecida en el inciso segundo, que en dicho sentido señala, no obstante, para el otorgamiento de tales concesiones se requerirá que el área cuente con un plan de manejo y que la respectiva actividad sea compatible con los objetivos de la categoría, el objeto de protección y el referido plan de manejo del área, que era lo que señalábamos un par de láminas atrás. Continúa el oficio señalando que esta es una norma de orden público y de carácter ambiental y que, como lo he señalado la Contraloría, no en este caso específico, sino aplicando jurisprudencia, se encuentra vigente desde la publicación de la referida ley, que ocurrió el 6 de septiembre. Y, por tanto, dice el oficio, en consecuencia, mientras un área protegida independiente de su categoría de protección no cuente con un plan de manejo vigente, no podrán otorgarse concesiones, debiendo quedar suspendida la tramitación del procedimiento de pleno derecho hasta la aprobación del respectivo plan de manejo, de forma tal de evaluar la compatibilidad que exige el artículo en comento. Y este es el principal efecto porque suspendió todas las tramitaciones que estaban eh, actualmente llevándose a cabo. Eh, Señala también el oficio que para efectos de evaluar la compatibilidad aludida, el órgano competente para el otorgamiento de las respectivas concesiones sectoriales deberá requerir un informe favorable del servicio de conformidad con lo dispuesto por el inciso tercero del artículo correcto. Eh, y continúa el oficio diciendo que, si bien es cierto, el servicio de biodiversidad no se encuentra en funcionamiento todavía a la fecha, la función del referido informe favorable está comprendida dentro del ámbito de administración de las áreas protegidas y, por lo tanto, y la aplicación del principio de continuidad de la función pública corresponderá a los órganos de la administración que actualmente ejercen dichas funciones emitir tal informe. Y luego hace una distinción según el área de categoría, eh, indicando que cuáles son los plazos para que entre en vigencia el servicio y hace una distribución de competencias con A y con el Ministerio mismo, o la subsecretaría. Y finalmente señala que por aplicación del artículo 93 de la ley quedan prohibidas las concesiones sectoriales necesarias para el desarrollo de actividades de explotación de recursos naturales con fines comerciales definidas en el segundo del artículo 63. Esto es la reserva de la región virgen, parque nacional y monumento natural. En primer término, bueno, el oficio ha sido muy criticado por distintos sectores por los efectos que tiene. De hecho, se encuentra actualmente cuestionado o impugnado ante la Contraloría General de la República. Hay un pronunciamiento de dictamen que solicitaron
algunos diputados, y también los gremios también han hecho algunas presentaciones al efecto. ¿Y cuáles han sido un poco las críticas? Bueno, dejando de lado que hay muchas áreas protegidas que en la actualidad, después de muchísimos años, incluso décadas, todavía no cuentan con plan de manejo. Por lo tanto, más allá de que la ley fije un plazo, sabemos que son plazos que para la administración que no son fatales y por lo tanto nada asegura que se cumplan. Y por otro lado, bueno, las críticas tienen que ver con que en este caso, el Ministerio estaría a través de este oficio eh, fijando o utilizando una facultad de interpretar la normativa, porque este efecto de paralización no lo dice expresamente la ley. El Ministerio entiende que se produce, pero también legítimamente podría entender lo contrario, también por el principio de continuidad del servicio, y entender que mientras no se dictan los planes, se debe continuar con la tramitación sencillamente sin ello. Eso son interpretaciones que pueden estar en discusión o en juego. El punto es que se ha cuestionado que el Ministerio no tiene la facultad de interpretar, como si lo tienen algunos servicios públicos. También se ha dicho que con esta interpretación ha ido más allá de la ley, toda vez que administrativamente determinado finalmente una suspensión de actividades económicas que no estaban consideradas en la mencionada ley 21.600 ni en los instrumentos que la misma norma establece. Eh, y por último, y por eso señalábamos al inicio de la presentación que las concesiones jurídicamente están protegidas por el derecho de propiedad, se ha sostenido que finalmente todo esto termina afectando los derechos de los titulares. Ahora, como ya señalé, esto está todavía siendo cuestionado en Contraloría. Sabemos que no tenemos contralor en la actualidad, terminó el plazo del contralor Jorge Bermúdez y por lo tanto, a partir del día de ayer, asumió la contralora subrogante y el proceso probablemente se va a demorar probablemente un par de meses por la forma en que establece la ley y cuál es el procedimiento para nombrar un nuevo contralor que requiere además intervención del Congreso y por lo tanto ciertos acuerdos políticos. Por lo tanto, no sabemos cuál es el criterio de la Contralora Subrogante actual sobre la materia que eventualmente tendría que resolver esta solicitud. Ahora, un poco en materia de agricultura, ¿cuáles son las conclusiones en el fondo de lo que hemos conversado, lo que hemos visto y los desafíos? A modo de conclusión o de resumen, podemos señalar que las concesiones de acuicultura otorgadas en un área protegida se rigen por la ley de pesca. ¿Cierto? Que era lo primero que señalaba, que es eso de que se rigen las concesiones sectoriales por su ley respectiva. Ahora, las concesiones de agricultura que se han otorgado en un área protegida previo a la creación de dicha área continúan vigentes al interior de esta, hasta el momento en que se efectúe la relocalización, que era también lo que habíamos visto. En el supuesto que el área protegida comprenda sectores que se encuentren ubicadas en concesiones de acuicultura, su titular podrá relocalizarla de acuerdo con lo establecido en la ley, en las leyes generales de agricultura, en las leyes 20.434, 21.183, y gozando de preferencia frente a otras solicitudes de concesión o relocalización, salvo respecto de otras preferencias establecidas por ley. Y la creación de un área protegida no obsta el desarrollo de actividades que al interior de esta cuenten con resolución de calificación ambiental favorable. Y por último, con conclusión, podemos señalar que para que se pueda otorgar una nueva concesión de acuicultura en un área protegida, se debe contar con un plan de manejo y que la actividad se vaya a desarrollar en su interior sea compatible con los objetivos de la categoría de protección, eh, el objeto de protección y el plan de manejo para el área protegida. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Velar por que los planes de manejo de las distintas áreas establezcan medidas proporcionales al bien jurídico que se presente proteger. Y hay un desafío, me refiero, para la industria en el sentido de hacer seguimiento de los planes, de tal manera que los planes no vengan a ser una excusa para cerrar una actividad económica que la ley no cerró. Eh, entonces, esto para que las medidas que se exijan pondrán adecuadamente el objeto de protección con la viabilidad futura de la actividad productiva.
Y para esto se requerirá conocer cuáles serán los mecanismos de participación que el nuevo servicio contemplará en el proceso de elaboración de los planes. Otro desafío es, bueno, diseñar y ejecutar un plan efectivo de salida programado para las concesiones a corto y mediano plazo para no repetir lo que ha venido sucediendo con las actuales relocalizaciones, que era lo que hablábamos a propósito de los problemas históricos que esto ha tenido. Y por lo tanto eso también probablemente requiere un trabajo público-privado en conjunto. Y bueno, justo el gobierno ha señalado que con posterioridad al ingreso de la nueva ley de pesca que supuestamente debería ingresar en los próximos días, tiene programado un trabajo también integral de una nueva ley de agricultura, para lo cual ya incluso se están desarrollando los primeros diálogos que se han llamado para el desarrollo de una agricultura sustentable. Y esto obviamente plantea un desafío respecto a esta nueva normativa que se pretende construir. Y en ese sentido, uno de los puntos clave para la salida de las concesiones del sistema de áreas protegidas y el futuro de la actividad son el modelo de otorgamiento de concesiones, la institucionalidad acuícola y el presupuesto disponible, entre otros, que son temas que siempre se ha visto como algunas piedras de toque. Eso sería un poco en cuanto a la acuicultura. Ahora, un poco más breve, ¿qué pasa con la pesca? Ya al inicio definíamos la actividad acuícola en base al cultivo de especies, la pesca por su parte, bueno, también se encuentra definida la ley de pesca, por cierto, y como actividad pesquera que tiene por objetivo capturar, cazar, cegar o recolectar recursos hidrobiológicos. En este caso, lo esencial es la captura, es una actividad extractiva, no hay cultivo. Y bueno, respecto de esta actividad, la ley respecto al acceso a la misma, la ley hace una gran primera clasificación entre el régimen industrial y el régimen artesanal. Posteriormente el régimen industrial tiene diversos regímenes de acceso, pero que no tienen, como el enfoque es el mismo, no vamos a abordar el detalle. Ahora, ya vimos en el fondo cuáles eran las categorías de protección, solo para recordar, en las reservas indígenas, parques nacionales, los monumentos, las actividades económicas en general están prohibidas, y mientras que en la Reserva Nacional, áreas de conservación de múltiples usos y áreas de conservación de pueblos indígenas, tenemos las reglas de que sean compatibles con el objeto de protección y el plan eh, de manejo. Eh, Ahora, en la esencia, en el Parque Nacional, eh, tenemos una norma en la ley, en el artículo 58, que habla de los parques nacionales conformados exclusivamente por ecosistemas marinos. No podrá efectuarse ningún tipo de actividad, salvo aquellas que se autoricen con propósitos de investigación científica, educación o turismo de baja escala, conforme al artículo 79 y siguiente. Recordemos que antiguamente teníamos el parque terrestre y el parque eh, marino regulado en la ley de pesca, al igual que la reserva marina regulada en la ley de pesca, cosas que desaparecen, y por lo tanto hoy día solo tenemos parques nacionales. El tema está que puede haber un parque nacional terrestre y con agua en su interior, o solo con ecosistemas marinos. Y esto es lo que en el fondo la definición que hace el artículo 58, pero para los efectos prácticos que nos interesan, los efectos son básicamente los mismos. Por lo tanto, entendemos que en estas áreas no se puede desarrollar este tipo de actividad. Ahora, esa es la regla general normativa, pero hay que tener presente que tanto como respecto a la pesca artesanal y pesca industrial, existen algunos dictámenes de la Contraloría General de la República, eh, que si bien es cierto, fueron dictados hace ya varios años y por lo tanto con la normativa anterior, en principio deberían seguir siendo aplicables a la situación actual. Y respecto de la pesca artesanal, lo que se señaló básicamente fue que las situaciones consultadas por el Ministerio de Economía deben entenderse como jurídicamente consolidadas. Este dictamen tuvo lugar a propósito del dictamen que señalábamos, que indicó que las aguas eh, marítimas que estaban dentro de los límites de estos parques nacionales de objeto de protección terrestre sí eran parte del parque, y que por lo tanto quedaban afectados por esta prohibición general de desarrollar
eh, ciertas actividades económicas. Eh, Sin embargo, dichos dictámenes reconocieron en el fondo que como el Estado había permitido que las concesiones estuvieran en su interior, eh, estas eran situaciones jurídicas consolidadas y que por lo tanto se seguían desarrollando. Y por eso que tenemos concesiones de agricultura al interior de parques y reservas. Eh, y lo que ocurrió con posterioridad es que se pidió una aclaración de ese dictamen respecto de qué ocurría con la pesca artesanal. Y eso es lo que resuelve el dictamen al señalar y homologar esto de situaciones jurídicas consolidadas. Y señala que respecto a este interrogante de que se desarrolle pesca artesanal en los parques nacionales consultados respecto de la región de Magallanes, principalmente, que era donde se producía el gran problema, señaló el dictamen que Eh, la referida inscripción del registro pesquero artesanal es una cosa incorporal que habilita a su titular para ejercer una determinada actividad extractiva y que ingresa a su patrimonio, lo que permite su disposición por acto intervenido. De tal modo se desprende que la actividad pesquera artesanal, así como la realizada por las comunidades cahuáscaras en la zona por la que se consulta, ejercida previa inscripción, que le da el referido artículo 50 de la ley de pesca, constituye también, por eso dice también, una situación jurídica consolidada que no ha sido alterada por el dictamen 38.429 en examen. Por lo tanto, de esta forma la Contraloría vino a salvar el tema y permitir que la pesca artesanal pueda seguir desarrollándose en estas aguas marinas que, en virtud del dictamen del año 2014, se entendieron como parte integrante del Parque Nacional. Ahora, respecto de la pesca industrial, se resolvió lo contrario. Se pidió un pronunciamiento específico tratando de que con alguna asociación gremial, tratando de que se resolviera también que era una situación jurídica consolidada este derecho a ejercer la actividad por los caladeros que se afectaban, pero la Contraloría para ese caso dijo que no procede a la realización de actividades pesqueras extractivas que indica dentro de los límites de un parque marino. Y en resumen, el criterio es consecuente con lo expresado, estando prohibida toda actividad como la reclamada en el área que forma parte de un parque marino, no corresponde la ejecución de actividades pesqueras extractivas industriales en toda la superficie abarcada por el aludido decreto número 9 de 2018, que es un decreto que creó un parque marino, según las licencias, autorizaciones y permisos en cuestión otorgadas en anterioridad a él. Ahora, la ley 21.600, como creó estas 6 nuevas categorías de protección que no coinciden con lo que existía hasta la actualidad, como se señaló en algún momento, la ley de pesca que regulaba el parque y la reserva marina, la ley 21.600 mandata que se haga un procedimiento de homologación, de tal manera que las antiguas áreas vayan siendo encasilladas en alguna de las categorías nuevas. Y en ese sentido, señala que las reservas marinas, los santuarios de la naturaleza, los bienes nacionales protegidos existentes a la fecha de publicación de la presente ley, deben someterse a este proceso de homologación a las categorías de protección de acuerdo a las reglas siguientes. Y en el caso de las reservas marinas, que eran las que estaban en la ley de pesca, el Ministerio de Medio Ambiente, en conjunto con el Ministerio de Economía, previo informe del servicio de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, determinarán si corresponde a su denominación como reserva de interés pesquero o como reserva nacional. Señalamos, la reserva marina desaparece y solo hay parque y reserva, pero pasa a regularse la ley de pesca, la reserva de interés pesquero, y esto pasa a estar en el artículo 2, número 42. ¿Y qué es esta reserva de interés pesquero? Es el área de resguardo de recursos hidrobiológicos con el objeto de proteger zonas de reproducción, caladeros de pesca y áreas de repoblamiento por manejo. Estas áreas quedarán bajo la restricción del servicio, en este caso CEPA Pesca, porque esta es una norma de la ley de pesca, y solo podrá efectuarse en ellas actividades extractivas por periodos transitorios previa resolución fundada de la subsecretaría, que es la subsecretaría de Pesca y Acuicultura. En consecuencia, el área de reserva de interés pesquero sí se puede desarrollar actividad pesquera extractiva, pero bajo las condiciones que regule la autoridad sectorial pesquera. Por eso es importante ver en la homologación cómo las reservas marinas van a ser catalogadas, como una reserva de la ley 21.600 y que por lo tanto requiere el plan de manejo, o como una reserva de interés pesquero y que por lo tanto va a quedar bajo el mandato regulatorio sectorial pesquero y no ambiental, que es una diferencia eh, bastante importante. Y eso sería la presentación.
quisimos abordar los impactos sectoriales tanto en el sector acuícola como pesquero. Espero que haya podido ser de su interés, haber podido responder las dudas que tengan. Eh, y bueno, señalarles que como multicompañía estamos siempre disponibles para poder prestar la asesoría que requieran en el desarrollo de sus diferentes actividades. Y quedamos disponibles para aclarar cualquier duda que vaya surgiendo. Ya estamos, y como estamos ya a la hora y no veo preguntas en el chat, les agradezco su participación y damos por finalizado este webinar.